Muy buenos días, queridos hermanos. Bendecimos a Dios por permitirnos participar de este gran evento. Y lo cierto es que el Evangelio puede ser predicado de forma oral a través de un sermón, pero el impacto que hemos recibido muchos de los que hoy estamos aquí, el Evangelio se nos predicó a través de la música. Y por eso es que nuestra vida fue transformada por esa nueva canción que el Señor sopló sobre nosotros, esa nueva experiencia de vida a través del Evangelio. Y por eso desde mi niñez recuerdo aquellas preciosas reuniones en el templo, mirando a los ancianos, a mis ancianos abuelos llegar, mi abuelo con su guitarra, nunca faltando a los cultos y glorificando a Dios a través de esas cuerdas. Y yo recuerdo mucho de aquellos himnos gloriosos que hicieron en mi vida eco, que hasta el día de hoy resuenan en mi mente y corazón. Por eso yo puedo cantar así como ustedes conmigo. ¿Sol mayor? ¿Sol mayor? Entonces, a ver, ¿sí? A ver, do mayor. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Yo me acuerdo de este himno como un himno conferencial. Me recuerdo que mis tíos tenían una grabación de conferencias antiguas aquí en Miami, donde la banda de aquellos años, yo creo que dirigida por el hermano Luis o con Luisito en la ejecución de algún instrumento, tocaban precisamente tiernas canciones. Y escuchar este himno los sábados por la mañana era una sensación sencillamente maravillosa. Me recreaba en un ambiente conferencial, como en un ambiente de los santos de Dios. Pero había otro himno que cuando llegábamos al templo los viernes inundaba mi corazón de una nostalgia espiritual gloriosa. Mirar a todos aquellos de la generación que me precedía, o que, ¿cómo sería? Los que eran un poco más mayores que yo. Mirarlos cantar, escucharlos con sus voces, algunos con voces refinadas, otros intentando a dar lo mejor de sí, pero cantaban un himno como este: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Esas melodías, esas formas de ejecutar la guitarra, las voces de los hermanos llenando aquel templo pequeño, pero la sensación maravillosa de ese evangelio predicado en mi niñez temprana, a los 6, 7, 8 años de edad, ya resonaban en mi corazón.
Pero llegábamos el domingo al culto de la juventud y otra armonía alegre resonaba también y decía: oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Qué hermosos recuerdos, imborrables, sencillamente imborrables. Y pensar que eso todavía hoy los podemos disfrutar. Bendigo a Dios por la alabanza y el evangelio en canto. Luisito, ¿qué testimonios recuerdas tú de tu infancia? Sí, muchos. Saludos para todos, hermanos. Los himnos para mí han sido muy especiales desde que nací. Escuchaba a mis padres cantar y yo me deleitaba y eso me animaba para cantar y cantar y cantar. Y este es un himno muy lindo que ellos cantaban y dice así: anhelo yo oír la voz de mi buen Salvador, sus dichos un banquete son, ¿verdad? Mi verdadera luz. Moracén. Cual el maná a mi alma dan dulzura y sostén, consuelo, paz recibo aquí del Maestro de Belén. Tus palabras, oh Jesús, tus palabras vida son. Me enseñan, alumbran, me traen valor las palabras de Jesús. ¿Quién no se siente bien con esas cosas? Es la palabra de Jesús. Eso cuando era niño me llenaba. Y como les decía, me llenaba de inspiración para glorificar su nombre desde pequeño. Otro himno especial para mí ¿en qué número dice el? ¿Cuál es el número? 18. Así, hermano, dicen: me dicen que hay una bella ciudad, allí quiero ir, y tú, en donde es eterna la felicidad, allí quiero ir, y tú. Escucha qué lindo. Jesús las mansiones nos fue a preparar, allí quiero ir, a donde la muerte no puede llegar, allí quiero ir, y tú. Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir, y tú. Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir, y tú. ¿Qué les parece? Eso es glorioso. Eso es glorioso. Esto nos da vida, porque es palabra de Dios. Yo podía seguir cantando aquí todo el día, pero ya, continuamos con la presentación. Lo cierto es que este evangelio no puede perecer. Esta manera de expresar el evangelio no podemos dejarla a un lado. Por testimonio, y se lo testifico a la hermana ministra de los niños,
En mi casa, por la misericordia de Dios, llevamos a cabo la hora devocional vespertina sin falta. Somos una familia de 3 niños, mi esposa y yo. Y cada hora devocional, cada uno de los niños ora, eleva su oración. Algunos ya con cierta experiencia, otros con ayuda, pero los 3 participan. Pero a la hora de cantar los himnos, cantamos los himnos del himnario. Y es increíble cómo de memoria se saben ya los himnos del himnario. Es una alegría para mí, porque me estoy dando cuenta que el intento que hacemos es como aquel intento que hicieron mis padres espirituales en mi niñez. Y yo creo que este precioso ministerio del himnario no puede desaparecer. ¿Por qué? Porque la música es un medio para predicar, precisamente. ¿O alguno de los aquí reunidos sale a evangelizar sin cantar? Quizá porque no tenga una excelente voz, a lo mejor únicamente sienta que lo hace mejor si lo expresa en palabra. Pero cuando salimos en avivamiento, qué lindo es mirar a los hermanos cantando en las calles, glorificando a Dios con los himnos de batalla, con aquellos himnos que llenan el corazón de los nuevos que escuchan el Evangelio en canto. Es tan poderosa la música que puede convertir almas a Jesucristo, pero también es tan poderosa que pudiera destruir la sensibilidad espiritual de alguna persona. La podemos presentar o la podemos representar la música como a la comida, pues así como el cuerpo físico necesita de la comida para subsistir, el ser integral del hombre necesita el alimento de la música también. Y la música le puede alimentar porque el espíritu es alimentado por la melodía. El alma es alimentada por la armonía, pero el cuerpo es alimentado por el ritmo también. Así que la música es todo un alimento, es un alimento completo. Y depende de cómo lo presentemos, es como vamos a obtener un resultado en la salud espiritual de las almas. Cuando por la deshidratación estamos necesitados del vital líquido, es natural que busquemos saciarla mediante la absorción de agua. Dependiendo del estado en que la bebamos, es como seremos saciados. Incluso hemos escuchado últimamente que los asiáticos, me imagino que los japoneses, los chinos, prefieren tomar el agua tibia, porque el agua tibia hace que el cuerpo internamente trabaje mucho mejor que tomarla fría, o en su defecto también tomarla caliente, como lo hacen ellos, en un cierto horario del día toman una cantidad de té. Entonces tienen un sistema de alimentación a través del agua muy detallado. Dependiendo de la manera en que nosotros la bebamos, seremos entonces ayudados o alimentados. La única forma en que la sed del cuerpo es totalmente saciada es por medio del agua en su forma natural, sin ningún tipo de mezcla. Pero, como diría mi padre en alguna ocasión jugando en la mesa del comedor, decía: Dios hizo la ensalada, pero vino el diablo y le puso aderezo. Diciendo que la ensalada por su naturaleza es buena para el cuerpo, pero ya el aderezo, ¿sí?, la contamina, y entonces hace que nuestro cuerpo en cierto momento pueda trabajar mal debido a las grasas y a todo lo que contienen los aderezos. Asimismo sucede con el agua. Si nosotros tomamos el agua en su forma natural, seremos saciada nuestra sed. Pero entonces a veces algunos de nosotros preferimos ponerle un poquito de azúcar, le ponemos, qué sé yo, algún polvo para que la endulce, y entonces el agua deja de estar en su forma natural y es difícil que esa agua nos sacie totalmente la sed. Es muy importante que usemos la música espiritual para ganar las almas sin fomentar que sea mezclada con elementos que desnaturalicen su efecto y así ofrecerla al que necesita ser rescatado de las tinieblas. Algunos que se hacen llamar ministros, y me refiero a todos aquellos cristianos contemporáneos de otras religiones,
proclaman que para ganar esas almas es necesario presentarles la música o el alimento de acuerdo al ambiente donde está. Por eso defienden que para ganar a un rockero debemos presentarle el alimento en forma de rock. Lo cierto es que el que se ha contaminado con lo absurdo del mundo, necesita llegar al remanso de paz. Aquel que se contaminó en el lodo necesita venir a las aguas a lavarse. No puede venir a encontrar lodo también aquí. Los que están inmersos en la oscuridad necesitan salir de ella y ser iluminados con la luz de Dios. En estos tiempos nuestros cuerpos están expuestos a muchas formas que pueden supuestamente garantizar nuestro bienestar o que invitan a elevar los niveles de placer. Y para esto ya no solamente los vicios como el alcohol, el cigarro o las drogas, sino que ahora de manera sutil están a la disposición del público en general productos que garantizan también cierto efecto que logran estimular los sentidos. Entre ellos están las llamadas bebidas energéticas. ¿Ustedes las conocen? ¿Sí? ¿Alguien conoce el Red Bull? ¿Alguien conoce el Monster? ¿Qué otras marcas hay por ahí? Una cantidad enorme de nuevas marcas que han surgido, las cuales garantizan cierto bienestar, producen cierto goce y aseguran la estabilidad del cuerpo aparentemente. Las cuales, sin tener la etiqueta de droga como tal, son productos utilizados para cambiar el desempeño, ¿sí? Cuando uno se siente agotado, ¿qué es lo que quiere? Una bebida energética, una bebida deportiva. Y entonces es increíble como al paso de los minutos, el que estaba cansado, en una ocasión yo tengo el testimonio, yo jamás había tomado estas bebidas y en una ocasión íbamos de viaje hacia Yucatán, un viaje de 20 horas, y en la mitad del camino una persona que iba con nosotros me dice, oye, te ves cansado, yo creo que debes tomar algo. No, yo creo que voy bien. Y dice, no, ven, vamos a pasar a la tienda. Entonces pasamos y compró un Red Bull. Y digo, ¿y esto qué es? Y como yo, pues, virgen en ese asunto, yo no sabía en realidad, jamás había probado esto. Pues me lo tomé, pues, por consejo del hermano que iba con nosotros, yo sin saber qué era. ¿Qué pasó? Que yo no pude dormir en 2 días. En 2 días yo no pude pegar los ojos. Si esa cosa me despertó fue de verdad, en serio. O sea, el cansancio se fue. Estas bebidas, se ha descubierto científicamente que estar estimulados por estos productos a la larga crean problemas físicos graves. Son productos aparentemente inofensivos y además es legal su distribución. Fíjense, hay leyes que censuran el alcohol, que censuran el cigarro o la droga, pero estas bebidas no ha salido todavía una ley que las censure y son vendidas hasta los niños se las pueden vender, ningún problema. Y puede ser que parezcan ser inofensivas si las compramos y las bebemos, pero lo que es cierto que trae problemas hepáticos, que trae problemas de presión arterial y un sinfín de problemas. Los que a la larga están expuestos a estas bebidas pueden llegar a morir incluso de un infarto. No sé si alguno ha oído testimonios o ha visto testimonios de estos. Es un problema. Se ha introducido al evangelismo cristiano una ola de música que se puede asemejar a las bebidas energéticas, la cual garantiza cierto bienestar, fíjense, produce cierto goce, asegura la estabilidad de las congregaciones. Pero lo cierto es que a la larga esa inofensiva droga desestabiliza la paz en los templos. Ha generado rebelión de los que participan para con el liderazgo de la iglesia. Y lo peor es que es un medio poderoso para destruir el ambiente espiritual de la iglesia. La música que el Espíritu de Dios produce vivifica, pacifica, une y ordena el caos. Eso es lo que hace la música espiritual. La visión de nuestro ministerio es lograr establecer cómo debe ser nuestra música. Estamos preocupados. Y ahora quería hacerles este recuento, no quiero ahondar porque hemos hablado mucho de esto en otros congresos. Pero ahora quiero que ustedes miren aquí a la plataforma y sin mirar los brillos que surgen de ciertos hermanos, ¿verdad? El reflejo, ¿sí?
sin mirar lo hermoso de los... de- Miren, todo, no, mirando todo lo que hay en la plataforma, musicalmente, ¿qué es lo que les atrae más? Lo que hay en este momento en la plataforma. ¿Qué es lo que, por eso, musicalmente, qué es lo que más les atrae? La batería. ¿A alguien le resulta atrayente la batería? ¿Sí? ¿Por qué? Porque brilla, ¿verdad? Es un instrumento bastante grande, bastante llamativo. El piano, puede ser que el piano electrónico nos llame la atención también. Puede ser que los micrófonos. Sí, bueno, la luz no es un elemento musical. Estamos hablando de lo que usamos para lo que es la música. Los atriles de los micrófonos atraen este atril que es muy peculiar porque está pegado al púlpito. Bueno, pero sí, es cierto la batería. Pero ahora les voy a preguntar, alrededor del templo, en todo su alrededor, ¿qué otra cosa nos puede llamar la atención? Bueno, aquel piano que está de aquel lado, yo quiero llegar a una reflexión con eso. Porque aquel piano es para mí como la representación del Ministerio de Música. Vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque el piano que está en ese lugar representa una música distinta. No sé si ustedes se lo imaginan. ¿Cómo? Como, bueno, vamos a decir que el piano fue creado alrededor del 1750. Pues ya 250 años de existencia, más o menos. Se llamó pianoforte. No, se llamó fortepiano primero, fortepiano. ¿Por qué? Porque se podían tocar notas fuertes, forte y piano, que es suave en italiano. Entonces por eso se llamó así. Las teclas blancas eran negras y las teclas negras eran blancas. Era totalmente diferente, ¿sí? Era más pequeño, no tenía la capacidad del tacto de tocar notas fuertes o débiles. Era un poco más grotesco. Así nació el pianoforte, ¿sí? Después fue evolucionando y uno de los más grandes compositores de todos los tiempos que maravilló al mundo con su música fue Beethoven y compuso cosas maravillosas para el piano. Sin embargo, lo que más nos llama la atención pudiera ser que el piano eléctrico, la batería, son instrumentos que en la actualidad están siendo más llamativos o son los instrumentos más relacionados a nuestros ambientes. Hemos notado que no porque el piano acústico esté de aquel lado, en momentos yo he pensado que es un instrumento aquí en Miami que ha caído en el desuso. Es difícil que ese piano se siga usando o se use. Hubo un tiempo incluso que estuvo sellado, ¿verdad? Tenía un seguro. Es difícil que un piano de estos en una congregación como esta, con la necesidad acústica y con la necesidad de audio, pues tenga entrada en la música que actualmente se ejecuta aquí en la localidad. En High Spring tienen un piano acústico también, ¿verdad? ¿Se usa? Tampoco. Se tiene como un adorno. Entonces hemos llegado a pensar que instrumentos como este ya en las iglesias se toman más como un adorno para las congregaciones más que el uso que se le puede usar. Hemos tenido la impresión de que la música ha evolucionado tanto. No estamos hablando únicamente de nuestra iglesia, sino de las iglesias de todo el mundo cristiano, hablando de otras religiones, otras instituciones, donde han abandonado precisamente con lo que iniciamos, lo que es la administración a través del Evangelio en canto de los himnos tradicionales. Y puede ser que aquel piano sea la representación de la tradición y estos instrumentos sean la representación de la modernidad, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, podemos decir que un piano electrónico donde hay bocinas, donde hay aparatos, es más eficiente que un piano acústico, es cierto. Pero yo recuerdo a Lolita, que llegaba a Jalapa, y yo digo Jalapa porque es donde yo la miré, y teníamos un piano vertical que fue donado por la hermana Berta Ramírez, una anciana misionera que murió hace muchos años, y llegaba Lolita y era la única que lo tocaba cuando llegaba con el apóstol Joel
su familia llegaban, y yo era un regocijo mirarla tocar, porque era lo que teníamos. Ese era el instrumento, y las guitarras de mi abuelo, de mi padre y de algunos otros hermanos, esos eran los instrumentos. Pero de repente empezamos a crecer nosotros, y yo, por ejemplo, mi primer teclado, porque yo lo que tuve fue un tecladito chiquito que me compró mi papá a los 12 años. Y entonces yo me empecé por mis propias intenciones a crecer en el ministerio, en el aprendizaje del instrumento, pero después me sentí como que no encajaba. Y empecé yo a hacer mi propia música y acompañar en mis propios momentos, y entonces las guitarras acompañaban en su propio momento. O sea, fue un tiempo de que el ministerio local de música no estábamos tan embonados. Algo pasaba, como que la tradición y la modernidad no estaban unidas, había fricción, sí. Y no era porque yo estuviera en contra de lo que hacía mi abuelo. Yo admiré a mi abuelo toda su vida por lo que hizo, pero en mi juventud y en mi ignorancia juvenil, pues no entendía muchas cosas. Pero déjenme decirles que tuve la bendición de que antes de que mi abuelo muriera, y esto fue en el año 2002, que murió mi abuelo, ¿recuerdas, tío? 2002. Ese año 2002, en el año 2001 más o menos, yo recuerdo que hubo un tiempo en que me senteaba a mi piano, y yo siempre veía a mi abuelo sentado a un lado, y en ese momento le dije que se sentara conmigo. ¿No saben ustedes la experiencia tan bonita que después de tantos años de haber tocado música distinta o diferente, el resultado que surgió de haber acercado a mi abuelo, o de haberme yo acercado a él y empezar a tocar juntos? Empezamos a tocar juntos en mi teclado, en su guitarra, y era tanta la alegría de mi abuelo que parecía que había vuelto a la juventud. Había vuelto a la juventud. Pasamos varios meses tocando así, y entonces me dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir a Miami, vamos a ir a ver a Ruth. Y dice, pero yo no quiero ir. ¿Y por qué no quería ir? Yo dije, es que le ha estado gustando, nos ha estado gustando tanto tocar juntos que quisiéramos que esto no se acabe. Pero algo ya presentía él, porque en ese viaje fue el que murió. Él murió en ese viaje, cuando él vino a Miami, y él murió aquí en esta ciudad. Y después de eso no volví a tocar con mi abuelo. A mi abuelo, a quien la memoria que me trae es de un hombre, de un ministro de música sin título, que glorificó a Dios con su guitarra, lloviera, tronara, relampagueara, hiciera sol, y a veces hasta enfermo. Llegaba a la iglesia, se sentaba en su silla, en su lugar, y no dejaba con el hermano Rafael y en su tiempo con mi padre de pasar a cantar un himno especial. Y era una alegría mirar a aquellos hombres ancianos con sus voces ya gastadas, con mi abuelo ya con sus dedos un poco duros por la edad, ya no con la misma ligereza que en la juventud, tocando y glorificando a Dios. Era excepcional mi abuelo. Y no porque fuera mi abuelo, sino que de él aprendí la responsabilidad de lo que representa estar ante el ministerio de la música en la iglesia. No podemos abandonar el altar. Y necesitamos un ministerio que procure no abandonar el altar. ¿Qué significa esto? Que no podemos pensar en un culto de viernes sin músicos. No podemos pensar en un culto de escuela sabática sin músicos, sin cantantes. No podemos pensar un programa de la juventud o de martes sin músicos, sin cantantes. No podemos pensar en ello, y pudiera yo llegar todavía más allá. No podemos pensar en una hora devocional matutina sin un músico y un cantante, porque estamos abandonando el altar. Nosotros que hemos sido llamados a alabar y a educar en la alabanza, muchas veces hemos abandonado el altar. Necesitamos retomar nuestro ministerio y volver al altar de la adoración. Y no solamente venir y presentarnos los sábados en la mañana, donde toda la gente asiste y es una alegría y un excelso gozo siempre con la música y todo, sino venir en los tiempos de comunión íntima con Dios también. Dice la palabra que en el tiempo en que David organizó el ministerio de música, dice que siempre había una persona experimentada y había un discípulo a su lado.
Siempre había un experimentado y un discípulo que no dejaban que el fuego continuo se apagara en el altar. Siempre estaban ministrando a Jehová, era un fuego continuo a Jehová. Y aquí estamos hablando de hacer visible la iglesia en la comunidad, y necesitamos reflejar la luz desde adentro hacia afuera, y necesitamos encender la luz de la adoración en nuestro templo. Alguien dio un testimonio, me parece que fue el hermano Joel Granados, que abren el templo a ciertas horas de la semana, o estuvieron abriendo el templo a ciertas horas para que la gente viniera a orar. Qué lindo, ¿verdad? Asimismo necesitamos que haya un reencuentro de los adoradores con el altar. Que aquellos que son representados por el piano acústico, por el piano clásico, que a lo mejor hemos relegado, aquellos que a lo mejor, como en mi caso, yo relegaba con mi actitud o con mi forma a mi abuelo y lo hacía tocar aparte, traerlo, subir el piano, subamos el piano y toquemos juntos. Hay música contemporánea que puede ser alimentada por la música clásica de nuestra iglesia. Que no podemos dejar que la música contemporánea únicamente abarrote nuestros templos, sino que esa música clásica también nos llene el corazón, porque eso es lo que ha hecho. Por eso comenzamos de esa forma la charla. Por eso expresamos que algunos himnos de nuestro himnario han llenado nuestro corazón, porque ha sido lo que ha evangelizado a los que ahora estamos en el ministerio como representantes. Necesitamos regresar con la ayuda de Dios. Pero para eso volvemos al compromiso. Y quisiera que las hermanas que nos ayudan en la organización, Betty, la hermana Rosemary, si pueden ayudarnos repartiendo ¿sí? Allá lo repartieron, la visión del ministerio. Esto es algo que deseamos que se lleven a sus congregaciones y que lo tengan, porque es lo que el ministerio en el 2010, 2011, no recuerdo exactamente el año, fue lo que nosotros tuvimos a bien de parte de Dios representar, para saber qué es lo que espera Dios, el espíritu de adoración de nosotros. Necesitamos unidad pastoral con los trabajos del ministerio, fomentando en los músicos y cantores seguir las pautas ordenadas, y así las congregaciones sean instruidas debidamente. Necesitamos directores de obras que formalicen el ministerio en sus países, nombrando un representante calificado y certificado por el ministerio, y que los ministerios internacionales que quieran trabajar con material musical permitan que sea el Ministerio de Música el que revise y autorice los materiales antes de ser usados públicamente. Eso es nuestro deseo. El hermano Luis también quiere compartir algunas ideas, porque necesitamos llegar a un reconocimiento, a un encuentro acerca de lo que la adoración y la música en la iglesia necesitan. Gloria a Dios. Estoy muy contento porque el tema principal de esta reunión especial es cómo vamos a proyectarnos hacia la comunidad. Y a veces nos enfocamos en algunas áreas, nos olvidamos de puntos importantes. Y yo quiero hacerle una pregunta aquí a los líderes, a los pastores. ¿Cuántos de ustedes, cuando hacen una programación especial y digan que van a ir a predicar a un parque o a cualquier lugar donde tienen planificado, cuántos tienen en mente cuando se va a presentar la música, cuántos tienen en mente el mensaje que se va a proyectar en la alabanza o en esa presentación musical? ¿Cuántos lo tienen en mente? Ok, puede ser que sea el 2% de los hermanos que están acá. Les digo esto porque podemos hacer mucha planificación de convertir a las almas y buscamos un buen predicador que dé un buen mensaje guiado por el Espíritu Santo y que haga la obra en el corazón. Pero no podemos olvidarnos que cuando los hermanos cantan y son usados por el Señor, están proyectando un mensaje también. Entonces, cada líder de nuestra iglesia debe estar pendiente en cuál es el mensaje que nuestros cantores están proyectando a la iglesia y al mundo. Porque a veces estamos cantando letras en himnos y canciones espirituales que no vienen de acuerdo con lo que nosotros creemos. ¿Ustedes han pensado en eso? Entonces es bueno tener esto en cuenta. También quiero decirles algo importante. En una programación especial allá en mi localidad, un hermano estaba dirigiendo el programa del sábado, muy animado,
y de repente pasa un hermanito y canta un himno especial. Y canta un himno del himnario nuestro. Y aquello estaba causando en la congregación algo tan agradable. Y todos los hermanos casi llorando, algunos con lágrimas, y todo el mundo se entregó a la alabanza por aquel himno. Entonces me llamó la atención aquel hermano que estaba dirigiendo, y dice, ¿qué les parece, hermanos, este himno antiguo de la iglesia? Y yo a la hora de aquello me empezó a hacer cosquillas por dentro. Yo no pude callarme. Y a la hora, antes de cantar el coro de la iglesia de High Spring, yo tuve que aclarar eso. Y yo dije, no, los hermanos se sintieron bien con el himno que cantó el hermano. Amén. Porque de verdad yo me sentí muy bien también. Le dije, pues esos no son los himnos antiguos de la iglesia. Esos son los himnos de la iglesia. Los himnos de la iglesia. No son los himnos antiguos de la iglesia. Entonces, debemos meditar en estas cosas porque estos himnos, con la palabra de Dios también, son los que le da vida a la iglesia. Porque son, como dice, mensajes escogidos en canto. Entonces, así mismo como nos preocupamos por predicar y estar de acuerdo a la voluntad de Dios conforme a su palabra, que nuestra música, nuestra proyección en la letra, en el mensaje, sea de igual manera. Entonces, para los que no saben, esto es un tema un poco extenso, pero no podemos olvidarnos que la música tiene un mensaje, aunque no tenga letra. ¿Ustedes sabían eso? La música es un mensaje, aunque no tenga letra. Escuché a un predicador diciendo el otro día, estaba compartiéndolo con los hermanos, cuando nosotros predicamos, si hay alguien que no escucha que escucha la palabra y empieza a combatirte para atrás y empieza a discutir y empieza a decirte cosas porque no entiende, es porque no tiene el entendimiento de Dios. Y es verdad, uno predica la palabra y Dios da el entendimiento. Entonces, dice este predicador, lo que pasa en este momento es que la persona está recibiendo la palabra, pero no está recibiendo ¿qué cosa, Moisés? No está recibiendo la música de la palabra. ¿Ok? Entonces, esto es lo que falta. La música con la letra tiene que ir unida. Nosotros no podemos expresar un mensaje que diga una cosa verbalmente y musicalmente diga otra. Entonces, cada líder de la iglesia debe tener estas cosas presentes para que sea de verdadero efecto espiritual en los que escuchan. No solamente nosotros, sino lo que expresamos al mundo también. Entonces, estas son cosas importantes que están ya plasmadas en los documentos del Ministerio de Música por muchos años y no son cosas nuevas, y sería muy importante de que cada hermano aquí, líder de la iglesia, que tome esto. ¿Quiénes de ustedes aquí no tiene el documento del Ministerio de Música? ¿Quién no lo tiene? Porque nosotros le podemos hacer llegar esto a ustedes para que estén conscientes de lo que está pasando, que son escritos y son normas establecidas no directamente por el Ministerio de Música, sino son cosas que están aprobadas y con el visto bueno de la dirección y el Concilio Superior de la Iglesia. Entonces vamos a trabajar unidos para que esto sea una realidad en nuestra iglesia y nuestros jóvenes no sigan confundidos. Nuestra iglesia tiene un fundamento, nuestra iglesia tiene raíces. Y vamos a enseñarle a nuestros jóvenes de dónde nuestra iglesia viene para que sigan nuestro ejemplo. Porque si no, hermanos, lamentablemente tenemos otra iglesia en 20 años. Y eso no es lo que queremos. Queremos que cuando el Señor regrese a la tierra, se lleve a la iglesia que fundó al principio. Con algunos cambios, pero lo fundamental no puede cambiar. El fundamento no puede cambiar. Entonces, que queremos trabajar juntos, queremos que la obra de Dios siga adelante. El ministerio de música es algo que está presente en todos los ministerios, como dijo el hermano Raúl. Vamos a trabajar unidos, queremos trabajar con ustedes. Úsennos, cada uno en su ministerio, pídannos cosas, porque el ministerio de música quiere trabajar, pero queremos trabajar con la guianza de la dirección de la iglesia, con la guianza de Dios, del Espíritu Santo, con ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.
Hay una corriente muy peligrosa. Yo creo que se puede incluso añadir al concepto del New Age, de una música cristiana, aparentemente cristiana, y hemos hablado de eso en muchos congresos y hemos mencionado la iglesia de Hillsongs, y ustedes deben recordar eso. Pero lo que últimamente supe de ellos, y a lo mejor no es en general de Hillsongs, puede ser solamente un sector, pero lo que miramos en un video de un concierto de ellos nos escandalizó a lo sumo, porque estuvieron representando una de sus alabanzas con una música tan extraña y con bailarines y con representaciones como del vudú, con máscaras y gente que caminaba así extraño, una cosa pero horrorosa, con tambores y todo, y eso es lo que está atrayendo a los jóvenes, no nuestros, puede ser que todavía no a todos los nuestros, pero a los jóvenes de otras religiones sí los está atrayendo. Hillsong se está ganando terreno por muchas partes y desgraciadamente no nos estamos deteniendo a analizar lo que sucede en la música. Otro caso, otro grupo, que ahora mismo no recuerdo el nombre, están comenzando a usar incluso malas palabras en las canciones que cantan en la iglesia. Malas palabras. Y literalmente, no sé si se pueda, yo creo que se puede decir en inglés. ¿Tú recuerdas cuál es la expresión? Sí, es esa expresión y aparte otra que menciona el infierno, ¿no? Escuchen. Y todo esto lo trae el modernismo, ¿ok? Y las diferentes... hay una palabra, hay una expresión en inglés que se usa cuando uno tiene un dolor, dice, traducido al español, dice, esto me duele como el infierno. Y eso en inglés, los hermanos que hablan inglés bien, no es una expresión que la debemos usar nosotros, y mucho menos en un himno, en una canción espiritual. Dice, hurt like hell. Literalmente lo dice así, y es algo que nuestros muchachos están escuchando. Y refiriéndose a la ausencia de Dios. Refiriéndose a la ausencia de Dios, porque está hablando muy bonito, pero entonces llega ese momento donde dice, y esto me duele como dice, es que no quiero ni mencionar la palabra, que está mal dicho. Entonces nuestros jóvenes y aún mayores nos podemos estar acostumbrando a escuchar este tipo de cosas y hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, y otros grupos que están ya, hermanos, están ya, como dijimos, diciendo las palabras obscenas así, y los que escuchan con tremenda alegría porque están haciendo algo nuevo, y es preocupante. Es preocupante, nosotros estamos preocupados y realmente por eso queremos que todos trabajemos en esto. No es que estemos augurando que nosotros vamos a caer en esto, no. Dios nos libre, no lo estamos augurando ni lo estamos deseando, pero nuestros jóvenes inexpertos pueden estar expuestos a esto y a lo mejor en sus dispositivos personales o en sus computadoras o donde quiera pueden estar escuchando esto y no se dan cuenta. Necesitamos orientarnos. Por eso no cualquiera que se diga cristiano es tal. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Y bueno, esto viene a colación porque llegó un joven. Nosotros nos enteramos de este asunto por un joven, no porque nosotros estemos ahí, porque no tenemos la capacidad para encontrar todos estos detalles. Pero hubo un joven que lo halló, encontró esto, nos lo hizo saber, nos mandó los videos, nos mandó la información. Y cuando se le preguntó al joven, y bueno, tú, ¿por qué no has hablado esto? ¿Por qué tú no lo comentas con tu líder de música, con tu pastor? ¿Por qué se deja que se sigan usando música de estas personas que nos damos cuenta que no tienen el Espíritu de Dios? Y aunque hablen de Dios y canten de Dios, o sea, hay una contradicción. Y me dice, es que yo no lo puedo hacer, porque si yo lo hago entonces no toco y no canto, no me usan. ¿Qué les parece? Eso sí, ¿no es preocupante? Que estemos dejando que nuestros líderes
ya sean pastores, directores de obra, directores de ministerio, estén aislados de lo que el ministerio está tratando de advertir desde hace años. Tenemos años con este tema y por eso a veces es complicado pararse aquí una vez más y volverlo a decir. Pero hemos advertido desde hace tiempo que esta música, estas aleaciones de cristianismos no lo podemos permitir en la iglesia. Y entonces, cuando nosotros decimos esto, hay jóvenes que se desmoralizan y dicen, pero es que es bonita música. Bueno, yo he leído comentarios de jóvenes en Facebook donde dicen que han estado en los conciertos de Hillsong y que se ha sentido la gloria de Dios. La gloria, así lo expresan, la gloria, algo que yo no había experimentado en ningún momento. Quiere decir que en nuestra iglesia no ha descendido la gloria de Dios. ¿Será que nosotros, los que hemos vivido más años, no hemos experimentado la gloria de Dios en una alabanza antigua? Yo creo que ¿dónde está entonces el Espíritu Santo para advertirnos o para hacernos sentir la poderosa presencia de Dios? Es lamentable que estén deseando ir a esos conciertos para sentir la gloria de Dios, porque aquí no la sienten. ¿Será cierto eso? ¿Y qué silencio? Sí. Le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero es difícil mantener como una comunicación de parte del ministerio con el resto del liderazgo. Por eso la analogía lo final es: necesitamos unidad con los pastores, que los pastores nos escuchen, que los pastores nos apoyen, que si van a escoger a un joven o a un hermano para liderar el ministerio de música en su localidad, que sea un hermano de testimonio. Yo a veces he pensado que no es necesario tanto un músico que lidere el ministerio de música, sino más bien un presentador, un líder, un líder de no sé de qué. A veces yo siento que todo el conocimiento que viene a ser, como dijo Pablo, como estiércol ante la inminente salvación de Cristo hacia mi vida, pero todo el conocimiento que he adquirido musicalmente me parece que no he podido canalizarlo porque la iglesia no lo quiere aceptar, porque la iglesia no lo quiere retener. Hace poco hablábamos de Oceans, de una canción que no se debe cantar en la iglesia por su contenido armónico extraño. Es un contenido armónico que no está balanceado con lo que el espíritu y el alma necesitan. Y es una canción que en su letra está tremenda, que cuando estoy en los más grandes problemas, tú en el mar vienes y me sostienes. Eso lo podemos decir en las canciones, por supuesto, pero esa armonía no se puede cantar, no se puede ejecutar en la iglesia porque es como si el cuerpo no tuviera un día santificado para descansar. Lo que hace la armonía es mantener los sentidos del cuerpo despiertos y alterados. Y aunque es una canción suave y un ritmo suave y una música más o menos agradable, el acompañamiento, pero la armonía no se puede ejecutar. Y lo dijimos y incluso creo que sacamos un comunicado que esta canción no se podía tocar y hay congregaciones que la siguen tocando y cantando. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ya nos quedan muy poco tiempo, pero el compromiso, ¿qué opinión? Yo quería decir algo final y yo quisiera, quizás algunos de ustedes no lo saben, pero tenemos la situación de que hay muchos jóvenes en la iglesia y quisiera pedirle la atención a los pastores y a los líderes. Hay muchos jóvenes de la iglesia que cuando uno le llama la atención en una forma correcta y decirle, mira, hermanito, esto me parece que debe ser así, 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 por lo que está establecido en la iglesia. Entonces, literalmente te dicen, yo tengo Espíritu Santo igual que tú y el Espíritu Santo me ha dado testimonio que eso no está mal. Hermanos, no es uno ni dos hermanos jóvenes, son muchos que dicen, entonces nos dicen que es capricho del Ministerio de Música lo que estamos haciendo y por eso necesitamos la ayuda y el respaldo de ustedes los pastores,
Para que ustedes le digan a esos jóvenes, ustedes primeramente tienen que respetar, porque somos cristianos, debemos respetarnos primeramente como personas y respetar a las autoridades en la iglesia, a los líderes, a ustedes mismos. Entonces imagínense que en cada ministerio de ustedes, de lo que ustedes representan, venga ahora un hermano y que la hermana le diga, hermanita, mire que vamos a hacer esto de esta forma para que sea de más bendición. No, hermana, ¿y quién dijo que eso está mal? Yo tengo Espíritu Santo igual que usted y a mí el Espíritu no me ha dicho que está malo. Yo no sé, eso para mí se llama rebelión. Entonces hay un problema y esperamos, yo espero que este año sea de victoria en el nombre del Señor y que nuestros jóvenes ocupen su lugar, sigan trabajando para la obra de Dios, sigan dando todo su talento para la obra del Señor, pero como están las cosas establecidas, para que haya realmente bendición. En una ocasión llegué a un evento donde se tocó música de este tipo y en la congregación donde estaba pues siempre hablaba como pastor, como encargado de la música, que hay cosas que no se podían tocar. Entonces eso lo sabían un cierto grupo de músicos de la localidad, pero esos músicos de aquella localidad también fueron a aquel evento y entonces en aquel evento se tocó la música que yo tanto les decía que no se podía tocar. Entonces entre ellos decían, eso me lo dijo aparte otro de los hermanos, mira cómo ha de estar el pastor, que esto lo ha de estar recalando en su interior, porque mira que eso es lo que no le gusta a él. Entonces, ¿qué podemos hacer? El Ministerio de Música intenta y seguirá intentando y seguirá cantando, seguirá glorificando a Dios con lo que el Espíritu nos dé, pero necesitamos un trabajo en equipo con los pastores. No podemos trabajar aislados, necesitamos que si queremos ser una iglesia visible hacia afuera, necesitamos adentro tener el fuego, la llama del Espíritu bien encendida y que el altar no esté abandonado. Necesitamos por eso líderes del ministerio. Yo creo que un líder del ministerio en una localidad debe saberse por lo menos el 80% de los himnos del himnario. Por lo menos. El líder del ministerio, ¿sí? Hay dos comentarios. A ver, él y después Daily. Se repartan, claro. Sí. Sí. Yo personalmente me sé alrededor de 250. Todavía me faltan, ¿cuántos? 43. 43 me faltan. Pero son esos 43 que se saben por tradición oral. Sí, pero hay otros himnos que son de nuestra tradición íntima de los soldados de la cruz que yo personalmente no me sé, muy antiguos. Daily. Sí. Impuesto. No. Hemos llegado a algunas congregaciones. Gracias, Daily. Hemos tenido el testimonio de que llega. ¿Alguien está hablando? ¿Me está llamando? ¿Que lo repita? Bueno, nos decía la hermana, nos decía la hermana que muchos de nuestros hijos de nuestra iglesia en ese tiempo se han criado con la música contemporánea y que la hermana en particular sí le gustaba mucho la música tradicional, pero que cree importante que el ministerio lleve a cabo seminarios para que la juventud especialmente y toda la iglesia seamos instruidos. Entonces una de las respuestas es que hemos procurado llegar localmente a las congregaciones. A veces en una manera tan general el impacto no es tan profundo. Yo glorifico a Dios por una visita que tuve a Dallas hace como 2 años, donde tuvimos una retroalimentación con ellos, lindísima, que hasta una hermanita que canta muy bien, pero que le gustaba cantar este tipo de canciones un poquito fuertes, hasta ella misma dio testimonio de eso, que sí, y entonces han estado trabajando, gracias a Dios, en eso. Ojalá pudiéramos llegar a esto, ojalá pudiéramos tener representantes en todas las congregaciones del ministerio para que ellos mismos puedan impartirlo. Nuestro tiempo se acabó. Solamente les suplicamos, les habíamos dado una hoja en blanco, ¿verdad? Sí, queríamos hacer una actividad, pero quisiéramos, si ustedes pueden, personalmente, todos son líderes, así que todos nos pueden retroalimentar. Personalmente escriban qué es lo que necesitan de parte del ministerio. No ahora mismo,
porque puede tomarles tiempo y necesitamos tomar atención de lo que sigue. ¿Qué es lo que necesitan del ministerio? Pero al mismo tiempo junto ponen, nosotros nos comprometemos a que esto se logre así. Un compromiso también de parte de ustedes. Por ejemplo, ¿quieren seminarios de parte del ministerio? Ok, nos comprometemos a esto. Un apoyo, una ayuda, no quiere decir que nos van a pagar el pasaje, no, sino de tratar de en su localidad, por ejemplo, hacer que todos estén presentes, qué sé yo, un compromiso de parte de cada líder, de cada líder de ministerio, y con la ayuda de Dios vamos a atender esas necesidades, ¿sí? Ustedes pueden escribirlas y después se lo pueden dar a las hermanas que repartieron las mismas hojas, ellas nos la darán y entonces tomaremos en cuenta eso. Pongan nombre, por favor, y localidad donde están para que nosotros atendamos esas necesidades y poder ayudar a la iglesia y entonces procurar de que nuestra iglesia esté repleta de música, que haya sobre todo música coral, los cuartetos, los tríos, los dúos se manifiesten, que haya música vocal, armonía vocal, que los coros no solo se presenten aquí, sino que también salgan y canten en las calles, que también salgan y canten en los parques, que haya una retroalimentación de esa parte de nosotros hacia el mundo. El coro de Mocochá se presentó en todo el recorrido, ¿verdad? Y la rondalla, eso fue una manifestación preciosa. Entonces, que de todo el Señor reciba la honra y la gloria.